Hola, buenas, mi nombre es Yuvaldi Silva y vamos a hablar un poco acerca de la unidad de control. Primero vamos a empezar por definirla. La unidad de control es un circuito digital que gobierna todas las operaciones y el manejo de todas las señales de control dentro del procesador de una computadora. Permite que la unidad lógica, la memoria y los periféricos de entrada y salida sepan cómo responder a las órdenes recibidas de los programas. Se encarga a lo largo de manejar el flujo de datos tanto de entrada como de salida, buscando los códigos de las operaciones de los programas y controlando otras unidades, enviando señales de temporización y de control. Entre los elementos fundamentales de la unidad de control podemos mencionar 7. El primero es el registro contador de programa, que contiene permanentemente la dirección de las instrucciones de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Tenemos el registro de instrucción, que contiene la dirección del registro de la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Tenemos el decodificador, que se encarga de extraer y analizar el código de la instrucción que está en curso y de llamar a los elementos necesarios para seguir su ejecución o para llevar a cabo su ejecución. Luego tenemos el reloj, que proporciona una sucesión de impulsos eléctricos en un intervalo constante. Tenemos las señales de control, que son fundamentales para dirigir la ejecución de las operaciones. Debe realizarse durante todo el ciclo de ejecución de la instrucción. Buenas, mi nombre es Alejandro Sánchez y yo les voy a hablar acerca de los tipos de unidades de control. Para definir esto, primero debemos definir qué es una unidad de control. Como mencionó mi compañera anteriormente, la unidad de control es uno de los 3 bloques principales que compone una CPU. Los otros 2 bloques son la unidad de proceso y el bus entrada-salida. Su función es interpretar instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso. En base a su organización interna podemos distinguir 2 tipos. La unidad de control cableada, que está compuesta por componentes digitales, tales como compuertas lógicas, flip-flops, circuitos decodificadores, contadores y otros. Este tipo de organización es preferida entre los computadores RISC, pues usa un conjunto de instrucciones reducido. La organización interna es de la siguiente manera. Poseemos un decodificador de instrucción, cuya función básica de este módulo es decodificar la instrucción, como su nombre lo indica. Obtiene la información del registro IR y proporciona una salida independiente para cada instrucción de la máquina. Control de estado. La función de este módulo es contar los pasos dentro de cada fase del ciclo de ejecución de la instrucción. La lógica de control es un circuito combinacional que efectúa las operaciones lógicas necesarias para obtener las señales de control correspondientes a la microoperación. Tenemos ventajas en este tipo de organización, que es más rápida que la otra organización, y las desventajas, que la lógica de secuenciamiento y las microoperaciones resulta muy compleja. Esto dificulta el testeo, además de que el diseño resulta inflexible porque impide agregar nuevas instrucciones a menos que se modifique el circuito. Tenemos la unidad de control microprogramada, la cual es una representación programada para el control. Los microprogramas se organizan en una secuencia de microinstrucciones y se almacenan en una memoria de control especial. La principal ventaja de la unidad de control es que las salidas del controlador están organizadas en microinstrucciones y se pueden reemplazar fácilmente. En las arquitecturas CISC se utiliza mucho este tipo de organización. Para esto tenemos que entender también qué es una microinstrucción, ya que es una notación utilizada para describir el conjunto de microoperaciones que se realizarán simultáneamente en un mismo periodo y se representan con la palabra de control. Tenemos microinstrucciones horizontales, las cuales añaden a la palabra de control un campo para expresar una condición y un campo para especificar la dirección de la microinstrucción que se tiene que ejecutar cuando se cumpla dicha condición. Tenemos la microinstrucción vertical, que se utiliza para reducir el tamaño de las microinstrucciones horizontales. Se codifican en bits de palabra de control y de esta manera se reduce el número de bits necesarios. ¿Qué es un microprograma? Es un conjunto de microinstrucciones necesarias para ejecutar una instrucción que da lugar al microcódigo o firmware. Entre la organización de este tipo tenemos el descodificador de instrucción, ya que este módulo identifica los diferentes campos de la instrucción y le envía la información necesaria al generador de direcciones para que el control
de los microprogramas suministre los valores inmediatos al bus interno del procesador para que éste pueda trabajar con ellos. Generador de direcciones también, que genera la dirección de la microinstrucción siguiente y carga el registro en las direcciones de control. El registro de las direcciones de control, este módulo se encarga de que la dirección de memoria siguiente que se ejecutará. Tenemos la memoria de control, que almacena el conjunto de microinstrucciones necesarias para ejecutar cada instrucción o microprograma. El registro de instrucciones almacena la microinstrucción que se acaba de leer en la memoria de control. Y por último, el descodificador de palabra de control, cuando se utilizan microinstrucciones verticales, traduce la palabra incluida en la microinstrucción a las señales de control individuales que representa. Este tipo de organización tiene desventajas y tiene ventajas. Algunas de ellas son: es más lento, ya que debe acceder a la memoria de control. Las ventajas son que es flexible, permite cambios posteriores sin tener que modificar el circuito entero. Esto se debe a la simplicidad de su estructura. Gracias, esta fue mi exposición. Buenas, mi nombre es Juan Padilla. Yo les voy a hablar sobre las microoperaciones. Las microoperaciones son las operaciones que se ejecutan o se realizan durante una instrucción y son la base para diseñar la unidad de control. Su función básica es la transferencia de información, la cual esta transferencia de información también puede ser transformada. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de microoperaciones, que son tres: son la transferencia interna con transformación y por último la transferencia externa. La transferencia interna son las operaciones de transferencia de registros internos del procesador. La transferencia interna con transformación son las operaciones aritméticas o lógicas que son utilizadas en los registros internos del procesador. Y por último está la transferencia externa, que son las transferencias de operaciones que se utilizan entre los registros internos y externos del procesador. Ahora le habla sobre la agrupación de las microoperaciones. Esta agrupación se basa en dos reglas. La primera regla nos dice que debe seguir la secuencia de acontecimientos, la cual no significa que no se puede ejecutar una microoperación que genere o obtenga un valor en el mismo tiempo que se vaya a utilizar una microoperación. La segunda regla nos dice que hay que evitar los acontecimientos. ¿Esto qué significa? Que no se puede utilizar el mismo recurso para las dos microoperaciones que sean diferentes. Muchas gracias, esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Cabrera y yo voy a continuar con la idea planteada por mis compañeros, partiendo desde el punto de las microinstrucciones, las cuales no son más que el componente principal de los microprogramas. Y estas microinstrucciones a su vez se conforman por microoperaciones que sirven para habilitar o deshabilitar alguna compuerta o para mandar señales de escritura o de lectura. Evidentemente, las microinstrucciones funcionan para ejecutar alguna instrucción enviada por el microprograma y es necesario tener claro que para cada instrucción habrá una microinstrucción distinta. Hay que tener presente que hay dos tipos distintos de microinstrucciones, las horizontales y las verticales. Las horizontales son aquellas denominadas no codificadas por el hecho de que cada bit tiene una conexión física, y las verticales son aquellas que se conocen como codificadas porque se dividen en subcampos y hay que codificar para conocer cuál instrucción va a llamar a cuál campo. Por su parte, es necesario conocer que efectivamente un microprograma, como quizás ya se ha mencionado, es aquel conjunto de microinstrucciones que se llaman para poder cumplir una microinstrucción o una instrucción propiamente dicha. Por otra parte, la organización de la unidad de control microprogramada, se verá en la pantalla con una foto, se encuentra conformada por el registro de instrucción que pasa al decodificador, este pasa a la memoria de control y esta pasa al decodificador, que a su vez lo pasa hacia el secuenciador para poder cargarla de nuevo hacia la memoria de control.